Pasamos a la tercera y última parte de estos videos, de estas catequesis sobre las prenotandas en los sacramentos de iniciación cristiana. Y hemos dejado para el final el sacramento de la Eucaristía. La observación general de las prenotandas de este sacramento nos dice: cuando iba a celebrar con sus discípulos la cena pascual, en la cual instituyó el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, Cristo el Señor mandó preparar una sala grande ya dispuesta. Lucas 22:12. Es importante esa última línea, mandó preparar. El Señor mandó a preparar esa cena pascual, esa Eucaristía, ese sacrificio, ese banquete que nosotros celebramos. Y esa forma en como lo mandó a preparar, la Iglesia busca conservarlo de manera íntegra. Somos los custodios, los guardianes del depósito de la fe, los que manifestamos una tradición ininterrumpida, un testimonio de fe inalterado. Por eso, seguimos leyendo, la Iglesia ha considerado siempre que a ella le corresponde el mandato de establecer las normas relativas a la disposición de las personas, de los lugares, de los ritos y de los textos para la celebración de la Eucaristía. Contenido. Vamos a ver la instrucción general del misal romano, el contenido del mismo y los aspectos importantes. Esto es bastante denso. Quiero recordarles que es una presentación, es una catequesis sobre las prenotandas que no excluye de ninguna manera el tomar el ritual, el texto y leerlo, porque es allí donde nosotros vamos realmente a aprender y a conocer el sentido propio de la liturgia, de la fe, de la pastoral, de la Iglesia, de lo que quiere decirnos en cada rito. La instrucción general del misal romano, abreviada IGMR, es el conjunto de normas que rigen la celebración de la Santa Eucaristía. El documento señala la importancia de estar en comunión con las formas de expresión y posturas que utilizamos durante la misa, así como el tomar cuidado especial para distinguir entre los papeles del sacerdote, diácono y los ministros extraordinarios de la comunión, para que no haya confusión acerca de las responsabilidades de cada uno. Este instrumento lo voy a agregar también en su biblioteca, igualmente en la carpeta donde están estos videos. Allí, en esa carpeta de la nube, están también esta instrucción. Contenido. Vemos cómo está dividido la instrucción general del misal romano en 9 capítulos. Cada uno va desglosando poco a poco esa sabiduría de la Iglesia, la importancia y dignidad de la celebración eucarística, acerca de la estructura de la misa, sus elementos y sus partes, oficios y ministerios en la celebración de la misa, diversas formas de celebrar la misa, disposición y ornato de las iglesias para la celebración de la Eucaristía, cosas que se necesitan para la celebración de la misa, elección de la misa y de sus partes, misas y oraciones por diversas necesidades y misas de difuntos, y adaptaciones que corresponden a los obispos y a las conferencias de los obispos. Repito, esto es un texto bastante grueso, son aproximadamente 108 páginas, por tanto aquí solo estaremos dando una breve presentación del mismo. Capítulo 1. Importancia y dignidad de la celebración eucarística. He tomado un extracto del numeral 16 de esta instrucción para que podamos ver a grosso modo o a modo de resumen la importancia y dignidad de esta celebración. Dice: la celebración de la misa como acción de Cristo y del pueblo de Dios ordenado jerárquicamente es el centro de toda la vida cristiana para la Iglesia, tanto universal como local y para cada uno de los fieles. Como decimos de una manera fácil y sencilla, sin misa dominical no hay vida cristiana, sin celebración eucarística no hay vida cristiana.
pues en ella se tiene la cumbre, tanto de la acción por la cual Dios en Cristo santifica el mundo, como la del culto que los hombres tributan al Padre adorándolo por medio de Cristo, Hijo de Dios en el Espíritu Santo. Quiero resaltar aquí que es a través de la celebración de la Eucaristía que el Señor santifica el mundo. Por eso no se deja de celebrar la Eucaristía todos los días, que es parte de esa forma de santificar a la humanidad, al mundo entero, y de adorar al Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Continúo. Además, en ella se renuevan en el transcurso del año los misterios de la redención, para que en cierto modo se nos hagan presentes. Las demás acciones sagradas y todas las obras de la vida cristiana están vinculadas con ella. De ella fluyen y a ella se ordenan. Numeral 16. Por eso es que es de suma importancia la celebración de la misa o de la cena del Señor, porque allí participamos todos desde nuestra condición y obtenemos de ella con mayor plenitud los frutos para conseguir de nuestro Señor Jesucristo ese sacrificio que Él instituyó, el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre como memorial de la pasión y resurrección, y que le confió a su iglesia, a su amada esposa. Por eso, para conseguir apropiadamente estos frutos, es necesario atender a la naturaleza y a las circunstancias de cada asamblea litúrgica. Toda la celebración se dispone de modo que lleve de manera consciente, activa y plena a la participación de los fieles, es decir, de cuerpo y alma, ferviente en la fe, la esperanza y la caridad, que es la Iglesia la que desea ardientemente y exige por la misma naturaleza de la celebración al pueblo cristiano el derecho y el deber, en virtud del bautismo, de vivirla y de santificarse a través de ella. Capítulo 2. En este capítulo, titulado Acerca de la estructura de la misa, sus elementos y sus partes, está dividido en 3 apartados. La estructura general de la misa, la cual nos habla pues de la lectura de la palabra de Dios, su explicación, las oraciones y otras partes que corresponden al sacerdote, otras fórmulas que ocurren en la celebración, las respuestas de los fieles, las posturas, las maneras de pronunciar los diversos textos, la importancia incluso del canto se encuentra allí, los gestos y posturas corporales, tanto del sacerdote especialmente, el que preside, y el silencio. También se nos habla de esos elementos de la misa en el capítulo 2, los que acabo de mencionar. Y por último, en el tercer apartado, cada una de las partes de la misa, de una manera ya bien estructurada, ¿no? Los ritos iniciales, que son entrada, saludo al altar y al pueblo congregado, el acto penitencial, el Señor ten piedad, el gloria a Dios en el cielo y la oración colecta. Luego viene la liturgia de la palabra, el silencio, las lecturas bíblicas, salmo responsorial, la aclamación antes de la lectura, las secuencias si la hay, la homilía, la profesión de fe, la oración universal, esas 7 intenciones que de ordinario se invita a tener presente en la oración universal o oración de los fieles. Luego la liturgia eucarística, la preparación de los dones, la oración sobre las ofrendas, la plegaria eucarística con todas sus partes, el rito de comunión, la oración del Señor, el rito de la paz, la fracción del pan, la comunión y por último el rito de conclusión. Esta parte, que es, vamos a decirlo así, uno de los gruesos importantes de leer dentro de la instrucción general del misal romano. Allí está todo muy bien especificado, esas prenotandas, esas catequesis sobre el sacramento. Capítulo 3, oficios y ministerios de la Iglesia, y aquí tenemos en 3 apartados el contenido de este capítulo. Oficios del orden sagrado. En cuanto a estos oficios, se nos dice que toda celebración legítima de la Eucaristía es dirigida por el obispo, ya sea por su propio ministerio o ya por el ministerio de los presbíteros y sus colaboradores. Por eso es importante que el presbítero y el diácono estén en comunión con su obispo.
en toda la celebración. Luego vienen ministerios del pueblo de Dios, y aquí se nos va a hablar de cuáles son esos ministerios en los que los fieles pueden participar y qué otras formas también tienen los fieles de participar, valga la redundancia, activamente con los mismos gestos y posturas corporales, pero especialmente con la escucha de la palabra de Dios. A veces pensamos que necesitamos que los fieles hagan algo, que brinquen, que bailen dentro de la misa para que se sientan que está participando. No, el escuchar la palabra de Dios ya es una participación activa importantísima y hay que resaltarla. Y los ministerios peculiares, como son especialmente el ministerio del acólito y del lector instituido, así como otros ministerios, como el ministro extraordinario de la comunión. En el capítulo 4 vemos que se habla de las diversas formas de celebrar la misa, y allí hay 4 apartados. La misa con el pueblo, y allí se nos indica lo que se debe preparar al respecto. La misa sin diácono, misa con el pueblo pero sin diácono, solo con el sacerdote. Cómo se va a hacer, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, todo esto se nos habla allí. También la misa con diácono, qué cosas necesitamos tener presentes tanto los presbíteros como los diáconos en la participación de la misa con el pueblo, teniendo presencia del diácono. La misa concelebrada por otros sacerdotes, es importante también saber qué hacer allí, qué tener preparado. La misa en la que solo participa un ministro, y esto es porque hay ausencia de sacerdote en el lugar. Entonces, ¿qué hacer allí? Es decir, el sacerdote allí, me voy a explicar mucho mejor. El sacerdote está celebrando, y solo un ministro le asiste y le responde. ¿Cómo se observa ese rito? Según las circunstancias pastorales, ¿en qué situaciones se puede hacer? Y si ese ministro es un diácono, el mismo, ¿qué funciones va a cumplir? Todo eso es importante colocarlo allí. Perdón que confundí un poquito esta parte, coloqué en la que participa un ministro en ausencia de sacerdote. No es así, es el sacerdote con un ministro. Y hay algunas normas más generales para todas las formas de la misa que allí aparecen. Por ejemplo, la veneración del altar, del evangeliario, la genuflexión, la inclinación, la incensación, las purificaciones, la comunión bajo las 2 especies, todas esas normas que son importantes tener presentes. En el capítulo 5 hablamos de la disposición y ornato de las iglesias para la celebración de la Eucaristía. Aquí se habla de principios generales, ¿no? Y entre esos principios generales hay que tener presente que para celebrar la Eucaristía el pueblo de Dios se congrega generalmente en la iglesia o en otro lugar apropiado, pero preferiblemente la iglesia, y por consiguiente debe estar apta para la realización de la acción sagrada. Y dentro de ese estar apta es necesario signos y símbolos de las realidades celestiales. De ahí que la iglesia busca continuamente el noble servicio de las artes y acepta todas esas expresiones artísticas, los vitrales, las pinturas, pero todo eso tiene un principio, de manera que puedan conservar las obras y los tesoros del arte adaptado a las necesidades de la iglesia. Todas las iglesias serán dedicadas o por lo menos bendecidas. Y eso lo dice allí también entre los principios generales. También se va a hablar en un segundo apartado sobre el arreglo del presbiterio para la asamblea, sinaxis. Sinaxis significa asamblea, reunión sagrada. Y aquí se nos habla del altar, cómo se puede ornamentar.
el ambón, la sede para el sacerdote celebrante y otras sillas. Y por tercer apartado se va a hablar de la disposición de la iglesia, cuál es el lugar de los fieles, cuál debe ser el lugar de los cantores, de los instrumentos musicales, el lugar de la reserva de la Santísima Eucaristía, las imágenes sagradas, también cuál es su lugar. Todo eso está muy bien especificadito allí. Todo esto no ha sido inventado, está allí y es necesario leerlo. Capítulo 6. Cosas que se necesitan para la celebración de la Eucaristía. El pan y el vino para la celebración de la Eucaristía, y aquí se nos dice cómo debe ser ese pan y cómo debe ser ese vino. Es importante, el pan para la celebración de la Eucaristía debe ser de trigo, sin mezcla de otra cosa, recientemente elaborado y ácimo, según la antigua tradición de la Iglesia Latina. Y allí se nos explica la naturaleza de este signo y el porqué. El vino para la celebración de la Eucaristía debe ser de la vid, natural y puro, es decir, no mezclado con sustancias extrañas, por eso no se puede consagrar con cualquier vino. Y allí se nos explica también el por qué, pues esto nos ayuda a estar en comunión con la iglesia. Los utensilios sagrados en general, allí se nos habla también al respecto. Los vasos sagrados, cuáles son, de qué material deben estar hechos, incluso también para las hostias, las vestiduras sagradas, cómo deben ser, el cíngulo, el alba, la estola, la casulla, cómo están ordenados, cuáles son las vestiduras propias de los acólitos, de los lectores, del sacerdote, del diácono, incluso que se debe tomar en cuenta para la confección de los mismos. El color de las vestiduras también se nos habla allí en el sentido propio. Y por último, en un quinto apartado, otros objetos destinados al uso de la iglesia. Además de los vasos sagrados y las vestiduras sagradas, se determina un material especial, el otro ajuar, que se destina al mismo uso litúrgico. Allí téngase pues especial cuidado con los libros, principalmente el evangeliario, el leccionario, que están destinados a la proclamación de la palabra de Dios y que son importantes, pues allí están las realidades sobrenaturales contenidas y por tanto sean verdaderamente dignos, bellos y decorosos. Tristemente utilizamos el pan de la palabra, el pan diario de la palabra, para leer las lecturas en el ambón, que no es el deber ser, porque no es un libro litúrgico propiamente. La cruz del altar, la cruz que se lleva en la procesión, todos estos detalles, como los dice la misma instrucción general del misal romano, nobles, que con sencillez y elegancia nos elevan a las realidades sobrenaturales. Vamos ahora con el capítulo 7, elección de la misa y de sus partes. Y aquí se nos habla primero de la elección de la misa, si la misa se celebra con el pueblo, el sacerdote seguirá el calendario de la iglesia en que celebra. Si se celebra la misa en la cual participa un solo ministro, el sacerdote puede elegir el calendario de la misa o el calendario propio, en las memorias libres, en los domingos, en las ferias de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, todas estos elementos que nos permiten elegir con moderación las misas, incluso las de difuntos. Todo esto es importante tenerlo presente. No es que llegué y celebré la misa como yo quiero. No, para nada. Ni mucho menos la liturgia de la palabra, para ustedes que son candidatos al diaconado. Lejos de eso. Es celebrar en comunión con la iglesia. Y las partes elegibles de la misa. Todos aquellos aspectos que yo puedo elegir porque me brindan opciones al respecto. Entre ellos están pues las oraciones, las plegarias eucarísticas, que son varias, incluso tener presente los cantos. Allí se nos dice cuáles cantos son elegibles y cuáles no, cuáles necesitan tener una línea importante de texto, de contenido. En el capítulo 8 tenemos las misas y oraciones por diversas necesidades y misas de difuntos. En el primer apartado, misas y oraciones por diversas necesidades, se nos explica cuáles son y cómo celebrarlas de acuerdo al tiempo.
Y también se nos explica las misas de difuntos, las cotidianas, las que se pueden celebrar durante la feria y todas esas situaciones de los entierros que son necesarios tener presente, incluso la necesidad de una breve homilía, las misas exequiales con pocos fieles, si no se ha de celebrar, todos esos detalles importantes. Y el capítulo 9 nos va a hablar de las adaptaciones que corresponden a los obispos y a las conferencias de los obispos. No quise hablarles más profundamente de los capítulos anteriores porque es necesario que se metan allí y lo lean. De lo contrario, sería hasta pecado, por decirlo así de alguna manera, el pretender que ya me sé toda la instrucción general del misal romano sin haberla leído. Repito, en este capítulo 9, las adaptaciones que corresponden a los obispos nos dice lo siguiente: para que la celebración responda más plenamente a las normas y al espíritu de la Sagrada Liturgia, en esta instrucción y en el ordinario de la misa se proponen algunas ulteriores adaptaciones que se confían al juicio del obispo diocesano o de la conferencia de los obispos. Aquí pues, permítanme, les agregué un texto, el mismo, para que tengan una idea, el numeral 387. El obispo diocesano, que debe ser tenido como el gran sacerdote de su grey, de quien deriva y depende en cierto modo la vida de sus fieles en Cristo, debe fomentar, conducir y vigilar en su diócesis la vida litúrgica. A él, en esta instrucción, se le confía ordenar la disciplina de la concelebración. De cualquier duda, el obispo es el jefe, es el gran sacerdote de su grey. Es quien puede establecer las normas acerca de los que sirven al sacerdote en el altar, acerca de la distribución de la Sagrada Comunión bajo las dos especies, acerca de la construcción y disposición de las iglesias, y le corresponde al mismo, en primer lugar, fomentar el espíritu de la Sagrada Liturgia en los presbíteros, diáconos y fieles. También les agregué aquí algunas otras adaptaciones importantes. Ejemplo, corresponde a las conferencias de obispos definir las adaptaciones que se indicarán en esta instrucción general y en el ordinario de la misa, y una vez aprobadas las actas por la sede apostólica, introducirlas en la misa, como son los gestos de los fieles y las posturas corporales, los gestos de veneración referentes al altar y al evangeliario, los textos de los cantos de entrada, de preparación de los dones y de la comunión, las lecturas que deben ser tomadas de la Sagrada Escritura para circunstancias especiales. Ahí voy agregando todos los números. También la forma de dar la paz. En estos momentos actuales, pues no estamos dando la paz por situación de pandemia. Algunos he visto que lo hacen sencillamente con las manos juntas y una breve venia o de palabra. Esas formas de dar la paz también las puede adaptar el obispo. El modo de recibir la Sagrada Comunión. En estos momentos es necesario recibirla en la mano. El material del altar y de los utensilios sagrados, especialmente de los vasos sagrados. Y además el material, la forma y el color de las vestiduras litúrgicas. Más aún, podrán ser incluidos en el misal romano. Lástima que no tenemos uno venezolano. Manejamos más el misal romano de Colombia o el de México, algunos el de España. Pero también pueden ser incluidos en el misal en algún lugar adecuado, con previa aprobación de la Santa Sede Apostólica, los directorios o instrucciones pastorales que las conferencias de obispos juzguen útiles. Así entonces, quisiera terminar con esta frase de Iglesia en América. Aunque en las diversas diócesis de América se ha avanzado mucho en la preparación para los sacramentos de la iniciación cristiana, los padres sinodales se lamentaban de que todavía son muchos los que los reciben sin la suficiente formación. Esto está en el Iglesia en América, numeral 34. Bueno, bendiciones para todos. Cualquier duda o inquietud, saben que estamos para servir y aclarar dudas y apoyarlos. Mi invitación es: métanse a leer las prenotandas de estos documentos importantes que les van a acompañar en el buen ejercicio de su ministerio. Presbítero Juan Carlos Gómez Llanes, su servidor. Dios les bendiga. Aquí les dejo las fuentes utilizadas y la bibliografía
consultada al respecto, la cual la van a tener también en la carpeta que les he dejado allí sobre el tema. Les recomiendo mucho el libro último, el de Oñatibia, del año 2000, Bautismo y Confirmación, de la serie Sapienza Fidei. En la biblioteca van a encontrar una colección de esta serie con 28 libros espectaculares. Tienen mucho para leer. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre.